Perdonad el audio de este vídeo porque estoy de vacaciones a 600 kilómetros de casa y sin micrófono. Este es el Meepo Flow, otro de los nuevos skates eléctricos de la gama NLS o Next Level Skateboard de Meepo. También podríamos llamarlo el rey del carving o el rey del surf skate. Es un skate eléctrico urbano, divertido, rápido, con muy buenas prestaciones. Estéticamente nos puede recordar al Stokke de Evolve, pero ahí queda todo. El precio es de gama media, pero los materiales y acabados están a la altura de los skates eléctricos de gama alta. Quédate hasta el final del vídeo para saber todo lo que es capaz de hacer este Meepo Flow y la autonomía que harás con tu peso. ¡Comenzamos! El Meepo Flow lleva las ruedas Cyclone 105S de 105 milímetros de diámetro por 65 milímetros de anchos, con una dureza de 72A, es decir, una dureza media blanda. Estas ruedas suelen comprarse por separado, pero esta vez Meepo las ha incluido de fábrica para darle al Meepo Flow un agarre impresionante. Se cogen muchísimo al asfalto y nos amortiguan las imperfecciones y pequeños baches del terreno. Son las ruedas que más me gustan para un skate eléctrico urbano o de calle. Nos proporcionan mucho agarre y comodidad y no nos resta mucha autonomía. Con estas ruedas y con todo lo que te voy a contar durante esta review podrás valorar el esfuerzo que ha hecho Meepo en entregar un skate eléctrico muy redondo, con muy buenos componentes y acabados. El Meepo Flow es como el hermano mediano, se sitúa entre el Meepo Mini 5, ya que puedes hacer lo que te ofrece una tabla mini, pero con el confort, potencia, velocidad y autonomía de un longboard. Este Meepo Flow es justo eso, no llega a ser del tamaño de un mini, aunque puedes hacer cosas similares, y tampoco es un longboard, aunque tienes un confort y estabilidad similar. Sin ser muy puristas, podríamos decir que es un cruiser eléctrico. El aumento de tamaño y peso respecto a un mini o la disminución de tamaño, un poquito más de altura y la separación de los ejes más corta que un longboard hace que lo conduzcamos de forma diferente. Es una tabla de verdad, mide 34,9 pulgadas por 13,5 pulgadas por 7,8 pulgadas. No es una tabla ligera, pesa 11 kilos, aguanta hasta 150 kilos de carga, cuenta con 6 capas de arce canadiense y 2 capas de bambú. Todo ello, junto a la gran batería, grandes motores, protectores de motor, etc., hacen que no sea una tabla ligera, pero sí una tabla muy robusta con una gran calidad y durabilidad. La forma de la tabla nos recuerda claramente a una tabla de surf, con un estilo californiano, con la madera vista, es preciosa, con el logo de Meepo en negro, una línea central en negro y algún detalle y líneas en blanco. Tiene una especie de arena pegada que hace de lija para agarrarse a nuestro calzado. Tiene un kicktail con forma de cola de golondrina, con la superficie de apoyo de goma eva, es de color negro con un diseño tipo escamas que nos ayudará a levantar el nose tanto para salvar pequeños baches como para girar en sitios estrechos o cambiar de dirección. También nos ayuda a tener un mayor apoyo y control en las aceleraciones y frenadas, así como en los giros y carving. Es muy divertido en entornos urbanos. Con mobiliario y estructuras urbanas es muy ágil y divertido. La tabla es prácticamente rígida, por lo que nos va a dar mucho control, pero gracias a su gran eje, a sus ruedas, al doble kimping y al ser de madera, aunque sea bastante rígida, nos amortiguará bastante las vibraciones e imperfecciones. Meepo me ha sorprendido mucho con una tabla de este estilo y de estas calidades por el precio que tiene. La tabla es muy ancha, por lo que vamos a ir cómodos tengas el pie que tengas. Tiene un cóncavo discreto, muy natural, que nos ayudará a tener los pies en la tabla a los giros y al carving. El cóncavo hace muy bien su función y no llega a cansar las puntas de los dedos de los pies. Es una tabla muy para el día a día, muy para ir al trabajo, a los recados e incluso para hacer rutas medias, pero sobre todo es un skate eléctrico muy divertido, como lo puede ser un Meepo Mini, pero con un extra de confort y seguridad.
Los ejes han sido desarrollados por Mipo, son de 12 pulgadas, tienen doble kimping, los cuales me encantan ya que los más exteriores podemos aflojarlos para conseguir un carving y giros extremos, pero a su vez cuando subimos de velocidad nos dan bastante estabilidad. Por regla general, cuando solo disponen de un kimping por eje, o lo configuras para el carving o lo configuras para velocidad, o te quedas un poco a medias. Con el doble kimping puedes conseguir más o menos ambas cosas. Los bushings son 100A, que pese a ser bastante duros, para los que pesamos poco al ser doble kimping, si los aflojas consigues mucha agilidad en los giros y carving. En el Mipo Flow han combinado bushings de barril y de cono para conseguir por un lado estabilidad y por el otro una ayuda extra al carving y a los giros. En mi caso, al tener un peso bajo, conseguí hacer un buen carving, pero no logré hacer carvings extremos con grandes tallados, pero también es debido a mi técnica todavía en desarrollo. Sí que he visto a riders más pesados y más experimentados hacer carvings extremos. Lleva unos risers de 1 centímetro de grosor en la base de los ejes, que elevan la tabla para que no rocen o choquen las ruedas en la tabla. Lleva una batería Molicel de 362 vatios hora, 12S 2P, con celdas P42A, con 8,4 amperios hora a 50,4 voltios. Estamos ante una buena batería que nos va a dar empuje y energía más que de sobra para mover estos potentes motores. Además viene con un nuevo sistema que incluye una PCB en la propia batería. Este nuevo sistema lo podéis ver en la review que hizo el gran Cami, que os dejaré enlace en la descripción del vídeo y en los comentarios, pero primero terminar de ver esta review. Es una batería muy generosa para un skate eléctrico urbano y con un tamaño contenido que nos permite hacer rutas medias o trayectos del día a día sin necesidad de cargarlo todos los días. Es la misma batería que trae el Mipo Envy, que tan buenos resultados ofrece. Tardará 2 horas en cargarse con el cargador rápido que viene incluido. Gran iniciativa la de Mipo, la de incorporar cargadores rápidos en sus últimos skates eléctricos. Es algo que no se suele ver en otras marcas. La autonomía que he podido hacer ha sido de 32,4 kilómetros a una velocidad de 25 km hora con un peso de 68 kilos, terreno llano, verano, temperaturas de 24 a 34 grados en el modo 3. Es una gran autonomía para este tipo de skates eléctricos y más con el precio que tiene. Al final del vídeo te diré qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. La batería se encuentra en la única carcasa que lleva junto al ESC, ocupa casi toda la parte inferior de la tabla, de ahí que sea un skate eléctrico bastante rígido, aunque tiene como una hendidura donde parece que se separe la batería del ESC. Está montada sobre una especie de caja o base de goma que deja estanca toda la carcasa. Todavía no había visto este sistema de protección. Tiene IPX5 y como siempre suelo decir, yo no iría bajo la lluvia, pero si algún día nos caen 4 gotas o el suelo está húmedo, sabemos que podemos ir con este skate eléctrico, pero mucho cuidado, está la carretera mojada, estas ruedas pueden resbalar. Su puerto de carga se encuentra en el lateral de la carcasa y viene protegido con una tapa para dejar estanco el puerto de carga. El diseño y el material es totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados Mipo, líneas algo más rectas, plástico más duro, de buena calidad, con un diseño más bien clásico conservador. En este caso, gracias a las ruedas de 105 mm y a los risers, la carcasa no va a rozar en los badenes ni subiendo ciertos bordillos. Para poner el Flow en funcionamiento, presionaremos el botón que se encuentra en el ESC y le daremos al botón de inicio del mando. Durante las 24-48 horas siguientes, cada vez que queramos cogerlo, simplemente deberemos pulsar el botón del mando y a rodar. Para apagarlo, simplemente pulsaremos el botón de apagado en el mando y así hasta que lo volvamos a cargar o pasen esas 24-48 horas que hay que volver a apretar el botón de encendido en el ESC. Lleva dos motores de 2519 vatios cada uno, son los mismos que lleva el Mipo Envy. Tiene 4 modos de conducción, aunque no veo una tabla para principiantes por sus prestaciones, precio y la clase de tabla que es, los dos primeros modos de conducción pueden ser perfectos para empezar y luego los modos 3 y 4 para los más avanzados. Mi modo de conducción favorito es el 3, ya que me permite tener una buena aceleración, buena velocidad e incluso atreverse con cuestas exigentes. El modo 4 es el que utilizo para subir supercuestas.
Cuando te subes al Mipo Flow, notas enseguida que estás ante un skate eléctrico de primera calidad. Su conducción es muy estable, pero a su vez, al ser más alto que los habituales longboards o típicos urbanos, no lo veo tan intuitivo o sencillo de conducir para principiantes. En mi caso fue montarme, acelerar, pasar unos minutos haciéndome al skate y luego a disfrutar. La primera vez que lo cogí y lo probé, aluciné mucho. Llegué a casa con una sonrisa de oreja a oreja, de las sensaciones tan increíbles que me hizo sentir. Era divertido, potente, rápido, muy buena máquina, muy buenos componentes y acabados. Estaba flipando. La velocidad máxima, según el fabricante, ronda los 52 km/h, según el peso del piloto, y es capaz de subir cuestas del 26%. Nuestro amigo Cami consiguió ponerlo a 46,9 km/h, con 65 kilos. En este skate eléctrico me encuentro más seguro carveando que yendo a grandes velocidades. Creo que es un poco la filosofía de este skate eléctrico y también es un poco mi estilo de conducción. Para probar toda la potencia de este Mipo Flow, lo llevé por subidas que me iba encontrando por la Costa del Sol, donde he estado veraneando y podía subirlas sobradamente, al igual que el Mipo Envy, hasta rampas o subidas del 25-26% con un peso de 68 kilos. En este caso subí rampas del 20-21% a 26 km/h, sin ir a tope, pero el estado de la carretera y las curvas no me daban confianza para ir más rápido, pero seguro que sube cuestas del 26% como ya hice con el Mipo Envy. Entrega la suficiente potencia que necesita un rider para subir las cuestas que suelen encontrarse en las rutas e incluso cuestas muy exigentes. Cada modo de conducción tiene su frenado establecido, frena mucho y muy bien. Tanto la curva de aceleración como la curva de frenado se pueden modificar desde el mando. Las instrucciones están en el mismo mando, aunque tal cual viene lo veo perfecto. Los motores vienen muy bien protegidos con esta jaula de metal o motor guard, que los salvarán de golpes cuando levantemos en exceso el nose o bajemos algún bache exagerado, etc. Hace muy bien su función. El Mipo Flow, al igual que el Mipo Envy, lleva el nuevo ESC Hobbywing 9028. Un ESC que hace que todo funcione de una forma precisa e instantánea. Se encarga de hacer que la conducción del Mipo Flow sea suave, precisa, pero con garra. El Mipo Flow viene con el nuevo mando N5S con pantalla. Es de color negro con un tacto gomoso y agradable. La pantalla muestra bastante información. Para saber más profundamente cómo funciona el mando, puedes ver el vídeo de la review del Mipo Envy en el minuto 9:40, enlace que te dejo aquí arriba, pero primero quédate hasta el final de este vídeo. El mando tiene una buena autonomía y se carga desde el puerto USB-C. Si te gusta el carving extremo, tener un buen grip, levantar el nose, divertirte conduciendo, pero sin renunciar a un bonito diseño, buenos acabados y materiales, así como una gran estabilidad, autonomía y velocidad, el Mipo Flow te encantará. Sí, su diseño es muy similar al Evolve Stoke, pero yo nunca he tenido uno y ahora puedo tener uno parecido, con más autonomía, más potencia, ruedas más grandes, más cómodo, con mayor velocidad y más económico. El Mipo Flow es algo intermedio entre un mini board y un longboard. Te dejo enlace y cupón descuento en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para este skate eléctrico y todos los skates eléctricos de Mipo. Y además ayudas al canal a seguir. Gracias. Y ahora te voy a decir la autonomía que vas a poder hacer con tu peso en este skate eléctrico. Multiplica mi peso, es decir 68, por los kilómetros que yo he realizado, es decir 32,4, y el resultado lo divides entre tu peso. Y lo que te dé será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con tu peso en este skate eléctrico. Y ahora deja un comentario qué te ha parecido el vídeo, qué te ha parecido el skate eléctrico, suscríbete, dale a me gusta y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!